trasladarse en el tiempo, hace 65 millones de años, sería testigo de una escena tan patética como esta. Un paisaje desolador de muerte y destrucción. Ningún signo de vida, caos, y quizá tendríamos ante nosotros un inmenso cementerio de nuestros protagonistas, los dinosaurios. Estas fabulosas criaturas dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años y después desaparecieron, geológicamente hablando, en un instante, dejándonos uno de los misterios más impenetrables. Sabemos que en los últimos 10 millones de años del período Cretácico, 112 grupos de dinosaurios se encontraban en pleno apogeo y poblaban toda la Tierra. ¿Qué pudo acabar con el reinado de animales tan abundantes y poderosos? Es posible que como resultado de la deriva continental, los cambios de vientos y la aparición de los glaciares, se originase un cambio climático. Quizás apareció el hielo en los casquetes polares, provocando que los inviernos se hicieran demasiado largos e intensos para los dinosaurios, que fueron incapaces de adaptarse a estos cambios globales y desaparecieron. Puede que un aumento de la actividad volcánica, que arrojó partículas incandescentes y material volcánico a la atmósfera, formase un enorme parasol que enfriara el planeta, haciéndolo inhabitable para los dinosaurios. O quizá la respuesta está en lo que puedan decirnos las rocas. La señal de que algo impactó sobre la Tierra, ocasionando una catástrofe inconmensurable y el fin de los dinosaurios. Dinosaurios. En los 2 meses anteriores, la revista Conocer les ha aproximado a la idea general que se tiene del mundo de los dinosaurios. Vimos el primer hallazgo en 1770 de un resto fósil que fue encontrado en la hoy muy famosa, por otras razones, localidad de Maastricht. Se trataba de una gigantesca mandíbula que pertenecía a un mosasaurio, un reptil marino que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de París. En 1842, Sir Richard Owen, un famoso paleontólogo, escribió un largo informe en el que ya les puso un nombre diferenciador: dinosaurios, que significa lagartos terribles. Su imaginación, unida a la del escultor Waterhouse Hawkins, dio imagen y forma a los primeros dinosaurios que fueron construidos para el Palacio de Cristal de Londres en 1854 con motivo de la primera Expo Universal. Hoy en día continúan allí tal y como los imaginaron en el primer zoológico de dinosaurios. Los diferentes restos fósiles que se han ido localizando han conformado definitivamente la estructura de estos gigantescos saurios. Y ya sabemos que para fosilizarse, un animal debe quedar enterrado en barro o arena antes de que se descompongan sus huesos. Después, durante miles de años, las capas de sedimentos se acumulan sobre los restos óseos y los minerales se depositan hasta sustituir el material de los huesos.
Estas imágenes no se fosilizaron y gracias a ello hoy día podemos ver la expedición que el legendario paleontólogo Roy Chapman Andrews organizó en 1922 para peinar el desierto del Gobi en busca de su arca perdida. Huesos y otros restos que abrieron nuevos puntos de investigación y contraste para la ciencia y el conocimiento de los dinosaurios. Gracias a su espíritu aventurero, se localizaron los primeros nidos de dinosaurios. Hasta entonces, los científicos solo sospechaban que por ser considerados reptiles pondrían huevos. Este hallazgo le garantizó a Andrews un puesto destacado en la historia de la paleontología. Los primeros dinosaurios habitaron el planeta hace 230 millones de años, en la época que hoy conocemos como período Triásico. En aquel momento la Tierra estaba agrupada en un enorme supercontinente llamado Gondwanalandia. Los dinosaurios pronto se extendieron por toda su superficie, pero el supercontinente comenzó a dividirse y hace unos 150 millones de años, ya en el período Jurásico, hubo numerosos cambios geológicos que propiciaron que los dinosaurios se aislaran y evolucionaran de diferentes maneras. Los saurópodos gigantes de movimientos lentos y cerebro pequeño son la clave principal para aclarar esta evolución. Hablando de cerebros, Phil Currie, director del programa de búsqueda de dinosaurios del prestigioso Museo Real de Tyrrell, nos enseñó que para animales que pesaban por encima de las 4 toneladas y que medían más de 8 metros, el tamaño de sus cráneos nos indica que su cerebro estaba muy poco desarrollado. Sin embargo, sí había algún dinosaurio más inteligente, el Trodón, que no solo estaba equipado con músculos, sino con la más terrible de las armas, la inteligencia. ¿Cómo sería la imagen que tenía del mundo el Trodón, un dinosaurio pequeño, ya que no alcanzaba el peso de un humano adulto? Cada hallazgo de nuevos fósiles, junto con el arduo trabajo de los paleontólogos, nos va mostrando el verdadero rostro y la variedad de estos animales extraordinarios. Grandes como casas unos. Terribles máquinas de matar otros. O pequeñas criaturas gráciles e inteligentes. Los dinosaurios nos fascinan cada día más. En el vídeo número 2 ya conocimos por comparación con los animales actuales la hipótesis sobre si eran o no de sangre caliente y su consiguiente proporción entre carnívoros y herbívoros. Los dinosaurios herbívoros en el Jurásico alcanzaron tales dimensiones como el Mamenchisaurus, el Diplodocus, el Camarasaurus o el Brontosaurus, todos ellos rondaban los 20 metros de longitud, que la vegetación tenía que ser tremendamente frondosa para abastecer de alimentación a dichos seres. Asimismo, las teorías sobre la sociabilidad de ciertas especies, unidas a su tamaño y a su alimentación, corroboran las hipótesis que defienden el aspecto migratorio de los dinosaurios. También vimos que para conocer la velocidad de los dinosaurios, los paleontólogos miden los huesos fósiles y deducen la longitud de sus patas. A partir de las huellas encontradas se puede calcular también la longitud de su zancada y, por consiguiente, estimar su velocidad. Pero junto a los grandes saurios, sabemos que compartían su hábitat otras especies de animales. Algunos de ellos aún existen hoy día, como el cocodrilo, que ha demostrado tener un increíble poder de evolución en el planeta. Y las tortugas, que también convivían con los dinosaurios y continúan con nosotros. Por otra parte, el cielo de la era mesozoica estaba compartido por numerosas especies de pájaros que se alimentaban de plantas acuáticas y reptiles voladores como el Pterosaurus. Insectos, otros reptiles y, escondidos en los árboles, los primeros mamíferos pequeños, como ardillas y en su mayoría criaturas nocturnas.
Estos antecesores de los mamíferos que hoy conocemos se mantuvieron durante millones de años en espera para iniciar su evolución, al no tener oportunidad de desarrollarse y expandirse mientras los dinosaurios dominasen la Tierra. Los dinosaurios eran reptiles, pero con una gran diferencia. No se arrastraban. Poseían grandes patas verticales a su cuerpo que les mantenían erguidos, a diferencia de los lagartos contemporáneos. Podían correr y desplazarse más rápidamente que otros reptiles de su ambiente. Gracias a la envergadura de sus patas, podían soportar el enorme peso de su cuerpo, que evolucionó hasta tamaños gigantescos, llegando a ser los reyes del planeta. El mundo era de ellos. Poblaban tanto la superficie como los cielos y los océanos. La era de los dinosaurios perduró durante millones de años y sin embargo tuvo un final. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron. El silencio se apoderó del planeta. Los terrenos yermos fueron los únicos protagonistas. Superficies inmensas quedaron desoladas. El mar se llevó los restos de los reptiles marinos y de los amonites. Crustáceos que abundaban en incontables millones. Solo quedaron unos cuantos fósiles. ¿Qué ocurrió? Por desgracia existen escasas pruebas. Nos habla el paleontólogo Dale Russell. Como saben, solo se han encontrado unos 6.000 fragmentos de dinosaurios esparcidos por todo el mundo. Y no es mucho para poder investigar de una manera que nos permita obtener conclusiones más precisas. En estos restos no hemos encontrado ninguna prueba que nos demuestre un deterioro paulatino que llevara a su extinción. Asimismo, otros organismos distintos desaparecidos al mismo tiempo nos dan indicios de la existencia de algún tipo de catástrofe repentina. Se han considerado muchas teorías que tratan de explicar la extinción de los dinosaurios. Una de ellas apunta a la aparición de plantas venenosas como la razón de su exterminio. Al comerlas morían los herbívoros y en consecuencia los carnívoros también murieron por inanición. Otra teoría supone que la aparición de los mamíferos acabó con los enormes reptiles. Los mamíferos, cuyos antepasados aparecieron al final del Jurásico, se propagaron y se comieron los huevos de los dinosaurios. Y otras hablan ya sea de cambios climáticos a los que no pudieron adaptarse, ya sea de aumento de la actividad volcánica que hizo inhabitable el planeta para los dinosaurios. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido aceptada de forma generalizada, ya que carecen de la suficiente base científica. Nuevos descubrimientos han obligado a los científicos a volver a plantearse el final del período de los dinosaurios. En 1980 se anunció por primera vez la teoría de que estos perecieron a consecuencia de los efectos producidos por el impacto de un asteroide gigantesco, de unos 10 kilómetros de diámetro, que atravesó la atmósfera a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, casi 100 veces mayor que la velocidad del sonido. Este cuerpo celeste chocó con la Tierra hace unos 65 millones de años, en la cúspide de la era de los dinosaurios. Cuando un asteroide colisiona con la Tierra, se forma un enorme cráter. Nuestro planeta ya ha recibido más de 100 impactos de meteoritos que consiguen atravesar la atmósfera, cuyos resultados estamos viendo. Pero un asteroide de 10 kilómetros de diámetro generaría en su impacto un cráter de unos 150 kilómetros. A pesar de la búsqueda constante por parte de los geólogos de un cráter de estas características sobre la superficie terrestre, este no ha sido localizado, por lo que se supone que cayó en un océano. Cuando este meteorito se enterró en la superficie, abrió un inmenso cráter que alcanzó un diámetro de unos 45 kilómetros 10 segundos después del impacto. En ese momento ya había penetrado en la Tierra 22 kilómetros, provocando una erupción de rocas incandescentes que se levantaron hacia el cielo como una columna de fuego.
Millones y millones de partículas diminutas llenarían la atmósfera irradiando calor hacia la superficie. La vegetación se secaría y comenzaría a arder espontáneamente. Y como consecuencia se produciría un gigantesco incendio global. En ese momento, la temperatura ascendería a 18.000 grados centígrados, aproximadamente 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. Este impacto generaría una explosión correspondiente a 100 millones de megatones de trinitotolueno, equivalente a la originada por todos los ingenios nucleares de los Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética, detonados al mismo tiempo. Tras el fuego vino una larga noche de oscuridad. Una gruesa capa de polvo y escombros cubrió la Tierra, impidiendo que los rayos del Sol calentaran la atmósfera. Durante un período de 3 a 6 meses, la Tierra estuvo cubierta por esta nube de muerte. Al impedir el paso de los rayos del Sol, la temperatura descendió llegando a crear un mundo de hielo. Todas las formas de vida, tanto vegetal como animal, perecieron. Esta teoría proviene de la aparición en numerosos rincones del globo de una capa de estratos de color negro fechada hace unos 65 millones de años, coincidente con la desaparición de los dinosaurios, entre el período Cretácico y el Terciario. Por contener grandes cantidades de iridio, material raro y escaso en la superficie de la Tierra, pero muy abundante en cometas y asteroides, es la hipótesis con más avales por parte de los eruditos. Pero aún no se ha dictado veredicto. Si creemos en este supuesto, muchos de nosotros nos cuestionaremos no solo la continuidad en la existencia de los pájaros, las tortugas y las ranas que habitaron con los dinosaurios y aún habitan con nosotros, sino que nos plantearemos hasta nuestra propia existencia, ya que el impacto de este enorme meteorito arrancó la vida en todo nuestro sistema. Por esta misma razón, para otros científicos, como el caso de David Suzuki, el fin de los dinosaurios todavía permanece sin descubrir y buscan otra explicación alternativa. Aunque los dinosaurios se han ido para siempre, todavía hoy somos partícipes de sus ecos con diferentes sonidos. ¿Ha existido realmente una tragedia que acabó con esa gran variedad de especies de dinosaurios que dominaron el planeta durante 150 millones de años? O quizás no se han ido y continúan viviendo con nosotros bajo una nueva apariencia. Los pájaros, señores del aire, dueños del cielo, ¿qué tienen que ver con los dinosaurios? Y ya en el siglo XIX, Sir Richard Owen y Thomas Huxley, el gran defensor de Darwin, apuntaron la sugerente idea de que las aves podían ser las descendientes de algunos dinosaurios. Y la prueba de esta transición la tenemos en el Archaeopteryx, un pequeño terópodo vertebrado descubierto en 1860 por el paleontólogo John Ostrom. En un principio la conexión pareció absurda, aunque ya se habían encontrado pruebas a través de reptiles fosilizados con pequeñas plumas. Actualmente existen más pruebas que apoyan esta conjetura. Análisis exhaustivos indican que los pájaros provienen de la evolución de pequeños y ágiles dinosaurios que desarrollaron plumas con el fin de aislarse del frío y que posteriormente les permitieron volar. Algunos pájaros tienen un mayor parecido con los dinosaurios que otros. Las aves que no vuelan, como el avestruz, mantienen en su anatomía un tipo de pluma más primitiva que las que vuelan. La estructura ósea de la parte inferior de la pata en los pájaros no voladores conserva detalles de sus teóricos antecesores, los dinosaurios, evidencia de un antiguo pedigrí. El avestruz, el emú, el casuario evolucionaron y se ramificaron muy pronto del árbol evolutivo de los pájaros. Chris McGowan, del Museo Real de Ontario, está estudiando la procedencia de los pájaros desde los dinosaurios. Las pruebas solo pueden verse en los embriones, ya que después de la incubación muchos de los huesecillos de sus esqueletos se fusionan.
En este embrión de avestruz, los elementos separados están claramente diferenciados. Los huesos, pintados de rosa, son reemplazados por los cartílagos, las áreas azules. En el área del tobillo, una pequeña membrana vertical se proyecta hacia arriba, hacia la tibia. Esta característica ósea existe solo en los embriones de los pájaros y en los tobillos de los dinosaurios carnívoros. La especie de los dinosaurios podría continuar viviendo hoy día en nuestro mundo animal, a pesar de su pasado increíblemente distante. Según vamos añadiendo piezas al puzzle, las teorías van cambiando. Mediante el estudio de los dinosaurios, hemos conocido otro mundo que hace millones de años apareció, se desarrolló y floreció en toda su plenitud, antes de la aparición del hombre. Los dinosaurios dominaron ese mundo durante más de 100 millones de años, pero ellos se extinguieron. Si esto realmente fue un cambio masivo y repentino en un mundo que ellos dominaban, ¿qué pensar de nuestra existencia? La especie humana es hoy todavía muy joven geológicamente hablando. Pero si nos toca desaparecer también, como los dinosaurios, ¿qué sucederá después? ¿Habrá alguna otra pequeña criatura escondida en un agujero entre las hierbas esperando su turno? ¿O serán los descendientes de los dinosaurios los próximos supervivientes? Los dinosaurios nos enseñaron su increíble poder, desarrollándose en miles de formas diferentes, con grandes desafíos, situaciones extremas y sobreviviendo. Pero si los pequeños dinosaurios bípedos, como el trodón, el más inteligente, hubieran evolucionado hasta nuestros días, ¿cómo serían hoy? Dale Russell contestaría rápidamente que este dinosaurio y todo este grupo de dinosaurios muestran las mismas características de los mamíferos que evolucionaron hasta el hombre. Si este dinosaurio se hubiera desarrollado naturalmente, hubiera ido en la misma dirección que han seguido los mamíferos. El cerebro más grande, la postura más erecta, las manos más opuestas entre sí, una visión estereoscópica. Así es uno de los dinosaurios últimos. En 1982, Dale Russell conmocionó a la comunidad científica cuando publicó su visión de lo que podría haber sido un trodón millones de años después. A esta proyección la llamó dinosauroide. Por último, un dato curioso comparando el tiempo de existencia de los dinosaurios con el del hombre en relación con la formación de la Tierra. Si la historia de nuestro planeta se comprimiera en un año, los dinosaurios habrían aparecido a primeros de agosto, desapareciendo a mediados de noviembre, 65 millones de años. Sin embargo, el hombre, que existe hace tan solo unos 2 millones de años, aparecería el 30 de diciembre por la tarde. Es decir, el hombre llevaría en el planeta un día y pocas horas. La desaparición de los dinosaurios y de todo su mundo trajo consigo la expansión de los mamíferos, tales como el Machairodus, más conocido como tigre dientes de sable, los mamuts y la aparición de los ancestros del hombre. Pero eso ya es otra historia. La revista Conocer completará la serie dedicada al mundo de los dinosaurios con un póster supergigante de casi 3 metros de largo en el que figuran las especies más representativas de dinosaurios. Algunos han sido resucitados por Steven Spielberg en la película Parque Jurásico. Esta extraordinaria ilustración de Raúl Martín ha sido realizada por encargo exclusivo de Conocer. No te quedes sin este maravilloso póster, una producción sin precedentes en las revistas españolas de divulgación que Conocer te entregará con su próximo número de octubre. Reserva ya tu ejemplar antes de que se agote.